Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos, aquí ustedes van a estar viendo un video donde les voy a explicar cómo nosotros podemos analizar procesos en los cuales hay más de un reactor químico conectado. Eh, Así que vamos a considerar para efectos de esta presentación, vamos a considerar la configuración que podemos ver en este slide, donde nosotros tenemos tres reactores químicos que están conectados en series. Así que tenemos primero un reactor PFR que está conectado, o sea, el efluente de ese reactor, la salida, lo que sale de ese reactor, va a componer la entrada, va a estar entrando a un segundo reactor, que en este caso es un CSTR, donde ocurre la reacción química. Luego entonces la salida de este reactor eh, la salida de este reactor va a estar conectada a un tercer reactor que es tubular. ¿Okay? Así que noten que hay varias cosas que tengo que resaltar de este diagrama. Lo primero que tenemos que resaltar es que cuando nosotros tenemos más de un reactor en un proceso, tenemos que identificar de una forma, ¿verdad?, distinguible de con qué reactor estamos hablando, de qué reactor nos referimos. Así que la nomenclatura estándar es ponerle un suscrito del número, ¿verdad? Dependiendo del orden de los reactores que vaya. Así que tenemos reactor número 1, reactor número 2 y reactor número 3, y eso va en el suscrito. Ese número va a utilizarse para el suscrito de todas las variables que describan ese reactor. Así que en este primer reactor vamos a tener una conversión particular y vamos a tener un flujo que va a ser distinto al volumen de este otro segundo reactor, al igual que las conversiones y los flujos que salgan de este reactor también van a ser distintos a los del tercer reactor con sus respectivas conversiones y con su respectivo flujo. ¿Okay? Así que una vez nosotros identificamos con la nomenclatura correcta los reactores con sus respectivas variables, entonces el próximo paso es ir analizando cada uno de estos reactores y lo que nosotros hacemos es que trabajamos en orden, ¿verdad? Del primero al segundo y así sucesivamente hasta llegar hasta el último reactor. Así que si nosotros fuéramos a analizar este primer reactor, fíjense que este primer reactor tubular, tiene una entrada de un flujo molar inicial y una conversión cero, ¿verdad? Y nosotros analizamos este reactor tal y como lo hemos hecho en todas las lecciones que hemos discutido en este curso. Nosotros definimos el flujo que sale de este reactor, ¿verdad? Lo que queda, lo que no reacciona de este reactor, es la diferencia entre lo que entra menos lo que reacciona, ¿verdad? Se le resta lo que reacciona, que es este término que está aquí. Luego entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el volumen de reactor deseado para alcanzar esta conversión X1, pues tenemos que integrar la ecuación de diseño desde 0 hasta X1 porque empezamos en una conversión de 0, ¿está bien? Entonces luego, si nosotros vamos a analizar el segundo reactor, que es el reactor CSTR, que está aquí en este cuadrito rojo, pues para este reactor tenemos que hacer un balance molar. Tenemos lo que entra menos lo que sale más lo que se genera, va a ser igual a lo que se acumula. Recordamos que estamos asumiendo que tenemos mezclado perfecto y también vamos a estar asumiendo que tenemos estado estacionario, así que el término de generación lo vamos a sustituir por la rapidez de reacción y el volumen. Recordemos que cuando tenemos mezclado perfecto, esta rapidez de reacción que estamos poniendo aquí, que es RA2, notando que es el 2 asociado a este reactor, esta rapidez de reacción es la cinética de reacción que ocurre a las condiciones que esté este reactor. Y este reactor tiene una composición que está descrita según la conversión que tenemos aquí, y esta conversión aquí también caracteriza lo que hay dentro de este tanque. ¿Está bien? Así que este es el término de generación. Obviamente estamos asumiendo que no tenemos acumulación, así que este término está igual a 0. Y luego entonces podemos despejar la ecuación de diseño para el volumen del reactor CSTR. Ahora, si nosotros queremos expresar esta ecuación de diseño en términos de conversión, entonces ahora tenemos que tener un poquito más de cuidado y caracterizar o por lo menos distinguir en qué tipo de conversión es la que con la que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Okay? La nomenclatura que utiliza Fogler es que trabajamos con conversiones globales del proceso. Y eso pues, simplifica muchísimo la matemática y los análisis de los reactores. Así que cuando yo voy a definir la conversión, por ejemplo, que sale del segundo reactor, yo voy a decir entonces que esa conversión número 2
va a ser el número total de moles que han reaccionado hasta este punto, tomando como base de referencia la cantidad que entra al primer reactor. ¿Okay? Así que lo que va en el numerador son los moles totales que han reaccionado hasta ese punto y lo que va en el denominador va a ser FA0. Si nosotros utilizamos esta conversión global, entonces a partir de esta conversión global nosotros definimos, ¿verdad? El flujo que sale de este primer reactor es el que siempre habíamos conocido, pero cuando vamos a expresar el flujo que sale de este segundo reactor en términos de conversión, tenemos que decir, bueno, pues lo que sale de este reactor es la diferencia entre lo que entró al primer reactor, FA0, menos lo que se consume hasta ese punto, y por lo tanto, pues utilizamos FA0 como base, ¿verdad?, de comparación. Así que una vez nosotros definimos los flujos a la salida de cada uno de los reactores en términos de la conversión global del proceso, entonces sustituimos estas dos ecuaciones dentro de la ecuación de diseño del CSTR y terminamos con esta ecuación que aplicaría para describir este reactor CSTR que está conectado a un reactor previo, donde el volumen va a estar dado por la diferencia de la conversión X2, que es la conversión que sale a la, ¿verdad? Que tenemos en este flujo, pero a esta conversión hay que restarle la conversión del flujo que está entrando al reactor. ¿Está bien? Finalmente, cuando vamos al tercer reactor, que es el reactor PFR, que tiene un flujo de entrada que proviene de este CSTR, ¿verdad? Nuevamente, nosotros vamos a definir la conversión a la salida de este reactor como la conversión global del proceso. Así que X3 viene siendo la conversión que tiene esa especie A, tomando en cuenta la cantidad que fue alimentada al primer reactor. Así que por eso restamos la cantidad que entró menos lo que se reacciona de esa especie hasta el punto 3. ¿Okay? Así que de esa forma nosotros podemos calcular y cuantificar el flujo a la salida de este tercer reactor. Cuando vamos a calcular, por ejemplo, el volumen requerido para obtener la conversión deseada de X3, pues nosotros vamos a aplicar la ecuación de diseño tal y como la habíamos utilizado anteriormente. Lo único es que ahora vamos a integrar desde X2 hasta X3, porque X2 viene siendo la conversión de entrada del PFR y X3 viene siendo la conversión de salida de este segundo reactor. Así que, como pueden ver, la nomenclatura es bien importante que seamos consistentes, ¿verdad? Con las variables que son de cada uno de los reactores. Y luego el procedimiento es bastante semejante a lo que habíamos hecho anteriormente. Lo único que tenemos que tomar en cuenta cuando nos referimos a X2, X3, ¿verdad? Y los límites de integración en este caso. ¿Está bien? Así que ahora vamos a aplicar estas ecuaciones, ¿verdad? Y este procedimiento a un ejemplo, y seguimos en el capítulo 2. Así que en este material estamos analizando datos cinéticos, o sea, tenemos la rapidez de reacción no como una función matemática, sino como datos experimentales que fueron obtenidos en un reactor a diferentes conversiones de reactor limitante, ¿verdad? Así que vamos, según el enunciado de este problema, ¿verdad? Vamos a calcular el volumen de los dos reactores que están en esta configuración necesarios para que tengamos una conversión X1 a la salida de este primer reactor tubular y luego una conversión de 0.8 a la salida de este segundo reactor, tomando en cuenta que el flujo molar de entrada del reactor es 75 moles por minuto o 1.25 moles por segundo. ¿Okay? Así que fíjense que pues tenemos esta configuración y lo que nos está pidiendo el enunciado del problema es cuantificar o estimar qué volumen nosotros necesitaríamos para poder alcanzar estas conversiones según los diferentes reactores. ¿Está bien? Así que empezamos con las ecuaciones de diseño con las que vamos a estar trabajando. Fíjense que este reactor tubular es el primer reactor que hay, donde estamos entrando en una conversión cero. Así que tenemos la ecuación de diseño del reactor tubular con los límites de integración que van de 0 a X1, X1 siendo 0.3, que es la conversión deseada. Luego, para este segundo reactor, que es un reactor CSTR, tenemos la ecuación de diseño que acabamos de derivar en el slide anterior, donde tenemos el flujo de entrada, o sea, este 1.25 moles por segundo, se va a estar multiplicando por la diferencia entre la conversión a la salida y la conversión a la entrada,
Luego esto se divide por la rapidez de reacción. Y fíjense que aquí dice RA2. Eso quiere decir que esto se divide por la rapidez de reacción del reactor 2 a las condiciones que opera el segundo reactor. ¿Está bien? Así que vamos ahora a empezar con el primer reactor, ¿verdad? Fíjense que lo que me dice la ecuación de diseño es que si yo quiero calcular el volumen de este reactor, yo lo puedo estimar integrando la función, ¿verdad? Los datos que describen el inverso de la rapidez de reacción desde 0 hasta punto 3. En otras palabras, si esta gráfica que está aquí me provee el inverso de la reacción, de la rapidez de reacción como función de la conversión, yo puedo estimar el volumen requerido para un PFR si yo integro esta función desde 0, o sea, desde el origen, 0, cuando aquí igual a 0, hasta punto 3. Obviamente, una vez hago esta integración, tengo luego que multiplicar este resultado por el flujo inicial de entrada al reactor. ¿Está bien? Así que, fíjense que si yo tuviera la ecuación matemática que describe la cinética de esta reacción, pues yo sencillamente puedo sustituir la función matemática aquí y luego integramos. Pero en este caso no tengo la función matemática, lo que tengo son estos datos que me describen numéricamente cómo cambia la rapidez de reacción como función de X. ¿Está bien? Así que como no tengo la función matemática, ¿verdad? Y lo que tengo son esos datos, pues podemos utilizar uno de los métodos que aprendimos en los videos previos, podemos hacer integración numérica. Y cuando hacemos integración numérica, pues tenemos que estar conscientes de que hay dos cosas que se tienen que satisfacer para poder utilizar esta metodología. Lo primero es que los límites de integración tienen que estar incluidos explícitamente en el cálculo de la integración numérica. Por lo tanto, si yo voy a hacer esta integral desde 0 hasta punto 3, yo tengo que evaluar la función que yo vaya a integrar en 0 y esa función tiene que ser el primer término que está aquí. Luego también la tengo que evaluar en x1 es igual a punto 3 porque ese es el límite superior de mi integral, ¿verdad? Y ese tiene que ser el último término que está dentro de esta expansión. ¿Okay? Ahora, dependiendo de los números, de los puntos que yo vaya a utilizar, ¿verdad? Si voy a utilizar 3 o 4 puntos, pues nosotros tenemos que distribuir los puntos equitativamente. Así que si yo voy a utilizar, por ejemplo, la regla de Simpson de 3 puntos, yo me tengo que asegurar que la función, o sea, el valor de la función que va a estar en el entre 0 y punto 3 tiene que estar justo entre los valores de x correspondientes a esos límites. ¿Okay? Así que si x0 es igual a 0 y x1, la conversión que yo estoy analizando como la conversión final, es punto 3, pues eso significa que aquí yo tengo que evaluar la rapidez de reacción cuando yo tengo una conversión que va a ser igual a punto 15, de forma tal que la distribución entre los valores de 15, entre estos puntos, sea siempre punto 15. ¿Está bien? Así que, pues nada, tenemos que asegurarnos de incluir los dos límites de integración y que los puntos estén distribuidos equitativamente para analizar esta ecuación. ¿Está bien? Una vez nosotros establecemos cuáles van a ser los puntos x0, ¿verdad? X1 y el valor que está en medio, entonces podemos leer directamente de la gráfica y sustituir en la ecuación. Así que fíjense que aquí yo voy a poner el flujo molar de entrada, 1.25 moles por segundo, que eso es parte del enunciado. Tenemos la separación que hay entre los valores de x, que ya dijimos que es 0.15, ¿verdad? Y eso va dividido entre 3. Luego entonces aquí van a ir los tres valores que nosotros vamos a utilizar para hacer la integración numérica. Aquí vamos a evaluar el inverso de la rapidez de reacción evaluado en el origen, o sea, evaluado en x igual a 0, ¿verdad? Así que vamos a leer en este punto, y más o menos casi 200, no llega a 200, 189, pues es el valor que vamos a utilizar aquí. Luego entonces leemos el inverso de la rapidez de reacción, ¿verdad? Cuando la conversión es 0.15, ¿verdad? Que es más o menos por aquí. Entonces, cuando leemos 0.15, tenemos que el inverso de la rapidez de reacción es aproximadamente 196, ¿verdad? Como estamos utilizando la regla de Simpson de 3 puntos, ese número va a ir multiplicado por 4. Y finalmente, evaluamos la función, ¿verdad? El inverso de la rapidez de reacción, que viene siendo la función que estamos integrando en el límite superior de la integral, que en este caso es 0.3, así que leemos 0.3 aquí en la gráfica y vemos que el valor aproximado del inverso de la rapidez de reacción es 222. ¿Okay? Así que
Una vez sustituimos los valores, les recomiendo siempre que pongan las unidades para que no tengan problemas ni errores en los cálculos y se aseguren de que las unidades son consistentes. Evaluamos entonces esta ecuación y tenemos que el volumen es 74.7 decímetros cúbicos. ¿Está bien? Así que de esa forma nosotros evaluamos el volumen de este primer reactor, que es el PFR, con el que está siendo alimentado el proceso. Luego entonces vamos al segundo reactor, que el segundo reactor recibe entonces el efluente del primer reactor, del PFR, y entonces alimenta al CSTR y esperamos alcanzar una conversión de 0.8. ¿Okay? Ahora, recordamos que cuando vamos a hacer este análisis, ¿verdad? Cuando vamos a analizar el reactor CSTR, como tenemos una conversión inicial que no es cero, pues tenemos que tomar en cuenta la diferencia que hay entre la conversión deseada y la conversión que tiene el flujo antes de entrar al reactor, que en este caso es 0.3. ¿Okay? Así que esta vendría siendo la ecuación de diseño que vamos a utilizar en este reactor. Y cuando nosotros evaluamos esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, el volumen, o sea, o por lo menos este segmento que está aquí, viene siendo la multiplicación de la diferencia entre X2 y X1, ¿verdad? Que viene siendo 0.8, que es la conversión final, y 0.3, que es la conversión de entrada, y esta diferencia se va a multiplicar por el inverso de la rapidez de reacción evaluado a las condiciones del reactor 2, así que para yo buscar cuál es el inverso de la rapidez de reacción evaluado a las condiciones del reactor 2, yo voy a buscar en 0.8, que es la conversión que yo quiero que obtenga ese reactor, vamos a buscar en 0.8, vamos a subir, a subir, a subir, y vemos que el inverso de la rapidez de reacción es aproximadamente 800 decímetros cúbicos segundos entre mol. ¿Okay? Así que una vez yo leo en la gráfica estos valores, entonces podemos sustituir directamente en la ecuación. Tenemos el flujo de entrada, que es 1.25, tenemos la diferencia de las conversiones, que básicamente es calcular este lapso que hay aquí, ¿verdad? 0.8 menos 0.3, y luego eso se multiplica por el inverso de la rapidez de reacción, que en este caso es el inverso de la rapidez de reacción evaluado a las condiciones del reactor. Eso me suma, o sea, eso nos da un volumen requerido de 500 decímetros cúbicos para este segundo reactor. ¿Está bien? Así que de esta forma, nosotros acabamos de calcular los volúmenes requeridos para esta configuración, ¿verdad? Así que si yo quiero saber el volumen total de reactor que nosotros necesitamos para este proceso, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta, si yo quiero llegar a 0.8, obviamente tengo que tomar en cuenta que tenemos este reactor PFR que va a tener un volumen de 75 decímetros cúbicos a las condiciones y a la temperatura en la cual se llevaron a cabo estos datos. Tenemos que el volumen requerido es 75 decímetros cúbicos. Con este volumen vamos a llegar a una conversión de 0.3 y luego entonces necesitaríamos 500 decímetros cúbicos para llevar este sistema de una conversión de 0.3 a 0.8 y el volumen total de reactor requerido entonces corresponde a 575 decímetros cúbicos, ¿okay? Que básicamente está dado pues, por la suma de las áreas que se muestran en esta gráfica. Obviamente tendríamos también que multiplicarlo por el flujo inicial, porque aquí estamos solamente graficando el inverso de la rapidez de reacción. ¿Okay? Ahora, para contrastar estos resultados, ¿verdad? Con otras opciones, ¿verdad? Uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo se diferenciaría estos resultados si yo invierto los reactores? Si, por ejemplo, yo tengo inicialmente un CSTR con un volumen, ¿verdad? V1, para darme una conversión de 0.3 y ese efluente se conecta entonces a un reactor tubular en serie. ¿Okay? Así que vamos a rehacer este ejemplo. Vamos a rehacer este ejemplo tomando en cuenta, obviamente, que los flujos están entrando en las mismas condiciones, estamos utilizando exactamente los mismos datos, estamos llevando el primer reactor a 0.3 y el segundo reactor a 0.8. Lo único que estamos haciendo diferente entre este ejemplo y el anterior es que estamos intercambiando el orden de los reactores. ¿Está bien? Así que si nosotros intercambiamos el orden de los reactores, pues obviamente vamos a empezar con este primer reactor que corresponde al volumen, al reactor CSTR. Obviamente, este reactor CSTR, yo puedo estimar el volumen de este reactor utilizando la ecuación de diseño.
Noten que como es el primer reactor, no tengo que restar nada porque la conversión inicial es 0. Así que empezamos con, o sea, tenemos el flujo molar de entrada multiplicado por la conversión que caracteriza este reactor. Luego, para el segundo reactor, entonces vamos a tener la ecuación de diseño del PFR y vamos a integrar, la ecuación de diseño desde la conversión de entrada hasta la conversión final. ¿Okay? Así que estas dos son las ecuaciones de diseño que estaríamos utilizando para analizar esta configuración. Ahora entonces vamos a analizar ese primer reactor que es el CSTR. Como les dije, pues tenemos el flujo de entrada, inicialmente no tenemos conversión y queremos estimar el volumen requerido para que la conversión a la salida sea 0.3. ¿Okay? Así que para yo estimar el volumen, sencillamente calculamos el volumen según la ecuación de diseño, según el balance molar para este proceso. Esto envuelve, obviamente, sustituir aquí el flujo molar inicial. Tenemos la conversión, esta conversión es la conversión que caracteriza las condiciones de este reactor, así que dijimos que tenemos mezclado perfecto. Esta conversión de salida es la misma conversión que caracteriza este reactor, o sea que son las mismas condiciones, ¿verdad? Adentro y en el efluente. Así que X1 que va aquí corresponde a 0.3. Y luego acá en el denominador, o sea, aquí realmente va la rapidez de reacción evaluadas las condiciones del reactor. ¿Okay? Así que aquí como lo que yo tengo es el inverso el inverso de la rapidez de reacción, tenemos que buscar el inverso de la rapidez de reacción evaluado las condiciones del reactor y ese reactor está operando a una conversión de 0.3. Así que buscamos aquí en la gráfica 0.3 y llegamos y vemos entonces, leemos en la gráfica que corresponde la rapidez de reacción a esas condiciones. En este caso es aproximadamente 222, como ya habíamos dicho anteriormente. ¿Está bien? Así que sustituimos los valores de flujo, de conversión y del inverso de la rapidez de reacción y eso nos da un volumen estimado de 83.3 decímetros cúbicos. ¿Está bien? La segunda parte, ¿verdad? El segundo reactor que vamos a considerar en esta configuración viene siendo, pues, tenemos el efluente del CSTR que entonces se conecta en serie a un reactor tubular y nosotros queremos que ese flujo alcance una conversión del 80%. ¿Okay? Así que cuando vamos a analizar esta ecuación, pues recordamos que tenemos que integrar desde 0.3 hasta 0.8, ¿verdad? Y vamos a utilizar integración numérica, como ya habíamos dicho anteriormente, que yo no tengo la rapidez de reacción, así que vamos a leer los datos de la gráfica y vamos entonces a llevar a cabo la integración de forma numérica. ¿Okay? Si nosotros nos dejamos llevar por la ecuación de Simpson de 3 puntos, ¿verdad? Pues entonces utilizamos, o sea, tenemos que recordar dos cosas bien importantes, ¿verdad? Y siempre se los recalco. Si nosotros vamos a utilizar una ecuación, una método de integración numérica, el primer término que va en este paréntesis tiene que ser el límite inferior de la integral, ¿verdad? Tiene que ser mi función evaluada en X1. El límite superior, ¿verdad? La función tiene que ser evaluada también en el límite superior de la integral. Así que este primer término que está aquí es la función que yo estoy integrando, evaluada en este caso en X1. Y este último término que yo tengo aquí, no importa el método que yo estoy utilizando, no importa los puntos que yo estoy utilizando, independientemente del número de puntos, si yo estoy utilizando integración numérica, el último punto tiene que ser la función que yo estoy integrando evaluada en el límite superior de la integral. Luego entonces, dependiendo del número de puntos que nosotros querramos obtener o dependiendo de los números, nosotros tenemos que asegurarnos que la función está distribuida equitativamente entre el valor inferior y el valor máximo. ¿Está bien? Así que si mi punto inferior es 0.3, ¿verdad? Si esta es la conversión en mi límite inferior, mi conversión en el límite superior es 0.8, yo tengo que asegurarme que si yo voy a utilizar 3 puntos, que el punto que está en el medio, el punto entre medio de estos dos extremos, tiene que estar distribuido equitativamente entre 0.3 y 0.8. Por lo tanto, esa diferencia, ¿verdad? Si yo resto estos dos y lo divido entre 2, pues me da 0.25. Así que el punto medio, este término que está aquí, tiene que ser la función evaluada cuando la conversión es igual a 0.55. ¿Está bien? Así que una vez yo determino, ¿verdad?
cuáles son los valores de donde yo tengo que evaluar la función que voy a estar integrando. Entonces podemos leer directamente la gráfica, así que y podemos sustituir los valores directos aquí en la ecuación. FA0 corresponde a la función, al flujo molar de entrada. Este X, delta X, corresponde a la separación que hay entre los valores de X que estoy integrando, ¿verdad? Lo que está en el eje de X. En este caso dijimos que es 0.25, que es la separación equitativa que hay entre 0.3 y 0.55 y 0.55 y 0.8, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Que determino cuáles son los valores, el delta X o el H, ¿verdad? Que también en el libro le llaman H. Luego, entonces, vamos a buscar la función evaluada en el límite inferior, cuando de aquí es igual a 0.3, que ya habíamos dicho que es 222. Tenemos la función evaluada en 0.8, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que es 800. Luego viene el término en el medio, este método, este punto en el medio, es la función evaluada en 0.55, así que 0.55 aproximadamente está por aquí, y vemos que esto es más o menos 350, 351 decímetros cúbicos segundo por mol, ¿está bien? Así que una vez nosotros estipulamos cuáles son los puntos que vamos a utilizar y tenemos los valores de las funciones evaluados en cada uno de estos valores de X, entonces, ¿verdad? Hacemos la multiplicación, evaluamos esta ecuación y tenemos el volumen requerido o el volumen estimado para el PFR, y obviamente según las condiciones en las cuales fueron tomados estos datos, ¿verdad? Y eso pues nos da, el sistema nos permite llevar el flujo desde 0.3 hasta 0.8. ¿Okay? Así que si nosotros analizamos esta configuración, que viene siendo la configuración donde nosotros tenemos el reactor CSTR al frente del reactor PFR, yo puedo estimar entonces el volumen total requerido según esta configuración. En este caso, el volumen total requerido está dado por el área del CSTR que se obtiene con el análisis en esta parte desde 0 hasta 0.3, y el área bajo la curva que va desde 0.3 hasta 0.8, y la suma de estas dos áreas multiplicado por el flujo molar de entrada nos da entonces el volumen total de 336 decímetros cúbicos. ¿Está bien? Así que una de las cosas que podemos constatar con este ejemplo es que obviamente las áreas son distintas según nosotros acomodemos nuestros reactores. Vemos en este caso, y una de las cosas que yo había mencionado en uno de los videos pasados, a medida que la pendiente se acerca a cero, a medida que la pendiente es casi cero o cercana a cero, vamos a ver que no va a haber mucha diferencia en el volumen requerido para un reactor CSTR o un reactor PFR. Y eso se muestra en esta primera parte de la gráfica, ¿verdad? Cuando yo voy de 0 a 0.3, pues fíjense que el volumen requerido para un CSTR o para un PFR, pues no es tan distinto el uno del otro. Las diferencias sí se van a apreciar y van a ser más significativas cuando las pendientes son más, se alejan de cero, ¿verdad? Y en el caso que las tengamos pendientes positivas, obviamente, cuando tengamos pendientes positivas, pues el PFR va a ser, en términos de volumen, va a ser más eficiente que el CSTR. El CSTR, a medida que esta pendiente es más inclinada, más positiva, pues vamos a tener volúmenes de reactor mayor. ¿Okay? Les debo recalcar que obviamente el tamaño de volumen, ¿verdad? ¿Qué volumen es mayor o menor? No es el único criterio que nosotros utilizamos para saber qué tipo de reactor vamos a utilizar. O sea, en la práctica, reacciones en fase gaseosa se llevan a cabo usualmente en reactores tubulares. ¿Okay? Tenemos más opciones cuando las reacciones se llevan a cabo en fase líquida. Cuando tenemos reacciones en fase líquida, pues tenemos entonces la opción de llevar a cabo las reacciones ya sea en reactores tubulares o en reactores CSTR, ¿está bien? Pero sin duda alguna, el tamaño o el volumen total del reactor es un criterio importante porque obviamente mientras mayor es el reactor, mientras más grande es el reactor, mayor es el volumen, obviamente pues, va a ser más costoso el proceso, ¿está bien? Así que con esto termino este ejemplo. En el próximo video voy a explicarles
voy a dar un pequeño resumen de consideraciones cuando nosotros tenemos reactores, ya sea en serie o en paralelo, y pues eso es lo que estaremos viendo en el próximo video. Espero que este material esté claro, que lo hayan entendido. Obviamente, si tienen dudas o preguntas, pues no duden en hacerme llegar sus dudas, ya sea por correo electrónico, en las horas de oficina o en la sesión de discusión. Cuídense mucho.